Esta ocasión hablar o dar un breve estudio acerca de una de las áreas más importantes de la iglesia, como lo es la parte espiritual. La parte espiritual es la base de todo, hermanos. La base de todo lo espiritual. Si en lo espiritual estamos mal, todo está mal. Amén. Entonces hay que cuidar esa parte. Y he titulado al mensaje de esta hora, de esta tarde, la necesidad de hablar en lenguas. Quiero hablar acerca de este tema, del hablar en lenguas. Porque hay muchas personas, muchos pastores, iglesias, cristianos que ya no creen en estas manifestaciones del Espíritu Santo. Son personas que niegan el mover de Dios y consideran que hablar en lengua es una locura, un desorden o algo que no es de Dios. Pero si usted nota, la gente que critica a los que hablan en lengua son gente que no tienen una relación íntima con Dios. Normalmente son personas que viven bien, amén, bien separados de Dios. Los que critican, hay gente que no ha sido bautizada con el fuego del Espíritu Santo. No es que esté en contra, ¿verdad? Pero está en ese proceso de buscar, amén, de ser bautizados en el fuego de Dios. Levanten la mano los que han sido bautizados en fuego. Hermano, levanten la mano. Gloria a Dios, ¿verdad? Los que no han sido bautizados, esta tarde lo puede hacer. Amén. Y mucha de esa gente, fíjense que de los que critican el hablar en lenguas, afirman que, digamos que Jesús fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y aunque Él manifestó todos los dones del Espíritu Santo, trajo sanidades, trajo milagros, trajo prodigios. Hubo tantas cosas que el Señor manifestó, ¿verdad? Cuando Él caminó en la tierra. Pero Él nunca habló en lenguas. Y esta es una de las cosas que la gente dice, ni Jesús habló en lenguas, porque hoy la gente habla en lenguas. Pero fíjese que hay un texto en Mateo capítulo 3 que yo quisiera que lo leyéramos. Hoy vamos a aprender, este es un estudio bíblico, hermanos. Lo vamos a hacer así breve, o como decimos nosotros, a grosso modo. Mateo capítulo 3 versículo 11. Aunque en la Biblia no se registra que Jesús haya hablado en lenguas, antes de que Jesús apareciera, ya alguien había dicho o había profetizado que Jesús nos iba a bautizar en fuego y en Espíritu Santo. Amén. Alguien había profetizado que Jesús nos iba a bautizar en fuego y en Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice la Biblia. Yo se lo leo o lo leemos todos juntos. Dios bendiga a los hermanos que también nos van a ver a través de las redes sociales. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Está leyendo conmigo, hermanos? Pero el que viene tras mí, este es el maestro, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Cuánto le dan la gloria a ese que es más poderoso? Y dice, Él os bautizará en Espíritu Santo. Esta es la promesa de Dios. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien, puede tomar su asiento. Efectivamente, la Biblia dice que Jesús iba a venir y Él nos bautizaría en fuego. Aleluya. Por eso usted que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es necesario que lo busque, que se prepare para ello, porque para ustedes, amado hermano, amén, dice la Biblia que Él vino para bautizarnos en fuego y en Espíritu Santo. Efectivamente, los discípulos fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero si usted ve, después de que Jesús muere y resucita, durante 40 días Jesús enfocó la enseñanza de Él en hablar acerca del Espíritu Santo. Jesús no hablaba de otro tema que no fuera del Espíritu Santo. Desde Juan capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, Jesús se quita de en medio y centra la atención en el Espíritu Santo. Él les dice, fíjense en el Espíritu Santo. Yo no lo voy a dejar huérfano. Yo les voy a dejar un consolador. Yo me voy, pero alguien va a quedar con ustedes. Él me va a glorificar. Él los va a guiar a toda verdad. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él estará con ustedes.
Jesús comienza a enseñar acerca del Espíritu Santo y los discípulos se prepararon. Cuando Él se iba a ir, se prepararon para recibir el Espíritu Santo. Vea la necesidad de que la gente sea bautizada en el Espíritu Santo. Jesús lo enseñó porque nadie puede recibir algo si no cree o no lo espera. Amén. Nadie puede recibir. ¿Por qué Jesús le enseñaba acerca del Espíritu Santo a los discípulos? Porque Él quería que ellos anhelaran el bautizo y esperaran el bautizo. Él les dijo: quédense aquí en Jerusalén, no se muevan hasta que sean ¿qué? Investidos del poder de lo alto. Jesús tenía razones para querer que sus discípulos fueran bautizados. Y este día quiero decirles que Jesús tiene razones y motivos y deseos de que la iglesia Príncipe de Paz, todos sean bautizados en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿por qué muchos cristianos no han sido bautizados? Hoy vamos a resolver esas dudas. ¿Para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es el efecto? ¿Para quiénes es? ¿Quiénes fueron bautizados? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego? Hoy vamos a hablar de todos estos temas. ¿Por qué mucha gente no es bautizada? Porque hay gente que viene a la iglesia y no es bautizada. Porque viene y no busca a la persona correcta. Jesús les enseñó a los discípulos a buscar el Espíritu Santo, a esperar al Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando usted entra por esa puerta debe de buscar a la persona correcta. Hay gente que viene a la iglesia y no es llena ni es bautizada porque viene a oír las alabanzas de moda. Hay gente que no es bautizada porque viene a esperar, amén, o a ver quién es el predicador invitado. Hay gente que viene a la iglesia a esperar de que alguien le vaya a poner manos. Y por eso es que no recibe el bautismo. Porque al que debe de buscar, al que debe de esperar, al que debe de buscar constantemente es al Espíritu Santo, que es el que bautiza, hermanos. Amén, es el que bautiza en fuego. Ahora, ¿por qué lo necesitamos? Cada vez que una persona es bautizada, una de las señales del bautismo en fuego es el hablar en lenguas. Y en la Biblia se habla de hablar en lenguas muchísimas veces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Amén. Y yo le voy a presentar 3 razones importantes o 3 motivos por las que la iglesia debe de hablar en lenguas o debe ser bautizada en Espíritu Santo y fuego. La primera, vamos a ir a Marcos capítulo 16. Vaya conmigo a la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Marcos capítulo 16. ¿Ya lo tiene? La primera razón: necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Aquellos que no han sido bautizados. Algunos no han sido bautizados y otros fueron bautizados, pero ya no hablan en lengua. ¿Qué pasó? Todo lo que se recibe, si no se usa, ¿qué pasa? Se oxida. Hay gente que dice: yo me acuerdo cuando yo era joven. No, hombre, Dios cómo me usaba. ¿Y ahora qué pasó, hermano? El mismo Dios de antes es el mismo Dios de ahora. ¿Por qué ha cesado las lenguas en la iglesia? Amén. Bueno, dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? Marcos capítulo 16, versículo 17. Cuando lo tengan me dicen fuerte amén. Dice la Biblia así: y estas señales seguirán. ¿A quiénes, hermanos? A los evangélicos. Amén. A los que creen y dicen: en mi nombre echarán fuera demonios. Y número 2, hablarán nuevas lenguas. La primera causa, la primera razón por la que la iglesia hoy en día necesita ser bautizada en fuego para hablar en lenguas es porque es una de las señales que identifica a los cristianos verdaderos, hermanos. Amén, hermanos. No dije que es la señal, dije es una de las señales, porque si usted lee Marcos 16, 17 y 18 sigue hablando de más señales, ¿verdad? Hay más señales que identifican el verdadero evangelio, pero una de esas señales y de las que pocas veces se habla es el hablar en lenguas. Es el hablar en lenguas. Dice: estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué significa la palabra señal? ¿Qué significa señal? Señal se define en el diccionario como una marca. Señal se define en el diccionario como una insignia que distingue a una persona de otra, un distintivo. Eso es una señal. Si yo le preguntara
¿Cómo usted reconoce a una persona que es de San Miguel? ¿Ah? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la señal de que levante la mano los de San Miguel? ¿Dónde está? ¿Alguien es de San Miguel, hermano? Nadie es de San Miguel. Solo de Morazán. Amén. Allá están unos ya de Zulután, de allá de San Miguel. La Unión. Aquí tenemos uno de la Unión, cerquita lo tengo. De repente usted lo escuche que la dicción de ellos es con la J, se pronuncia bastante, ¿verdad? Y usted le dice, va que sos de San Miguel. G le dice, ¿verdad? ¿Ah? Usted inmediatamente, ¿qué pasa? Lo identifica. Amén. ¿Cómo identifica usted, por ejemplo, a los testigos de Jehová? ¿Cómo los identifica usted? Solo hablan de Jehová, dice. Usted los va a ver en la calle, de dos en dos, con una sombrillita, con un gorrito, con corbata, y andan tocando la puerta. Y cuando usted los ve, no tengo tiempo, dice, ¿verdad? Rápido los identifica porque tienen un distintivo, una señal, una marca. ¿Cómo conoce usted a los adventistas? Porque ellos están encerrados los días sábados ahí, ¿verdad? Ahí están guardados, amén, guardando el sábado, ¿verdad? Dicen ellos, amén. Y usted, este no se congrega, ¿verdad? Algunos tienen espíritu, no de adventistas, pero algunos de domingueros, otros son marcianos, otros son lunáticos, amén, otros son solo jueves, otros son solo miércoles. Los domingueros, ¿verdad? Que vivan los domingueros. Hay una señal, un distintivo para cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la señal del verdadero evangelio? O una de las señales del evangelio, ¿cuál es? Hablar en nuevas lenguas. ¿Lo dice Marcos? Ahora, ¿por qué es una de las señales? ¿Por qué dijo Jesús? Esto lo va a identificar. Porque hoy en día existen tantas religiones, tantas iglesias entre comillas, iglesias cristianas, religiones, donde sus feligreses, sus miembros se hacen llamar cristianos, andan una Biblia como la suya. Algunos hasta más libros tienen que la suya. En los púlpitos ellos hablan de Jesús también. Ellos predican de Jesús también. Ellos hablan del cielo. Ellos hablan de Dios. Tienen teología también. Pero no tienen algo que la verdadera iglesia no tiene. Y es el Espíritu Santo de Dios. No tienen algo que usted y yo tenemos, que es el poder de Dios en nuestra vida, hermano. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Usted puede llegar a un templo, puede ver que cantan las mismas alabanzas, cantan los mismos coros, predican como que si fueran evangélicos, pero carecen de algo que solo la iglesia tiene, y es el Espíritu Santo, que es el que bautiza al pueblo, hermanos. El que carecen. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano evangélico y un cristiano de cualquier otra religión? Cristiano, entre comillas. Que usted tiene, ¿el qué? Al Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto no se enseña en la iglesia hoy en día. Si usted ve en la iglesia, no se está enseñando esto. ¿Qué pasa cuando no se enseña? Por eso es que en la iglesia hay poca gente bautizada en el Espíritu Santo. Si usted lee, vaya conmigo a la Biblia. Hechos, capítulo 19. Vamos a la Biblia, hermano. Hechos, capítulo 19. Leámoslo. Vamos a ir al capítulo 19, versículo 1. Esto era la iglesia de Éfeso, allá en Hechos, capítulo 19. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Qué está matando las lenguas en la iglesia? ¿Por qué no hay bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo hay? Bueno, mire, dice Hechos 19. Léalo conmigo, ¿ya lo tiene? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Ellos eran cristianos? Sí, eran cristianos, eran discípulos de Jesús. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué le dijeron los miembros de esa iglesia? Porque el pastor no les enseñaba. El pastor hablaba del dinero, el pastor hablaba de qué, de prosperidad, el pastor hablaba de amor, el pastor hablaba de todo un poco, pero menos del Espíritu Santo. Eran discípulos de Jesús, habían recibido a Jesús. Hay iglesias que son cristocéntricas, conservadoras, de sana doctrina,
pero niegan las manifestaciones del Espíritu Santo. Son iglesias cesacionistas que niegan que el Espíritu Santo puede obrar milagros, puede obrar operaciones de dones, amados hermanos. Niegan todo eso. ¿Por qué? No enseñan el Espíritu Santo. Esta gente no había sido bautizada. ¿Por qué? Recibieron el Espíritu Santo. No sabemos qué es eso, le dijeron. ¿Y eran discípulos? ¿Cuántos discípulos habemos aquí? Pero hay discípulos que todavía ni siquiera han oído, no saben ni qué es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Qué les dijo Pablo en ese momento? ¿En qué fuiste bautizado? Le dice el versículo 3, ¿verdad? Ellos le dijeron el bautismo de Juan. Ellos solo tenían el bautismo en agua. Porque el bautismo en agua también es una señal, ¿sí o no, hermano? Levante la mano los que han sido bautizados en agua. Los que se han bautizado en agua, ok. Todos los que fuimos bautizados en agua se nos enseñó qué es el bautismo en agua. El bautismo en agua es un testimonio público que todo cristiano debe de dar después de haber aceptado a Cristo. El bautismo en agua es un acto simbólico que representa la muerte y resurrección. La muerte del viejo hombre cuando se sumerge y el nuevo nacimiento, ¿verdad? La nueva criatura cuando se levanta. Da fe de que ha recibido a Cristo públicamente. Ese es el bautismo en agua. Entonces, cuando alguien se bautiza, es una forma de manifestar que es discípulo o seguidor de Cristo. Pero así también como el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo es una señal del Evangelio. Ahora usted me dirá, pastor, yo no hablo en lenguas, entonces no soy evangélico. Sí lo puede ser, o sí lo es, pero debe de, por todas las maneras, buscar el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Ya vamos a hablar por qué es lo que causa, cuál es el efecto de hablar en lenguas. Usted debe de pedirlo. No como hoy en día. La otra vez vi en las redes sociales que decía, inscríbete ya, escuela de profetas. Y dentro del pénsul que enseñaban las materias, que la malla curricular que presentaban una materia allí, donde se le enseñaba a las personas a hablar en lenguas. Porque hay dentro de la iglesia gente que habla en lenguas, pero lenguas aprendidas. Y eso no es de Dios. Eso es, al contrario, es pecado eso. Que usted intente copiar las lenguas o imitar lenguas. Si no es el Espíritu Santo que se la da, mejor no lo haga, porque está pecando. Amén, hermanos. Pero debemos de decirle, Señor, bautízame. Si usted no ha sido bautizado, dígale, bautízame, Señor. Quiero hablar en lengua, porque esta es una de las señales que aparece en la Biblia. Una de las tantas señales de los que creen. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Se goza, hermano, o no se goza? Gloria al Señor, ¿verdad, hermanos? Hay gente que habla otro tipo de lengua, ¿verdad? Pero eso es para otra predicación. Hay una segunda razón por qué la iglesia necesita hablar en lenguas. Esto de hablar en lenguas es muy importante. Dijimos, la primera es una señal del Evangelio de Jesucristo. 2, es una de las maneras de cómo Dios se comunica con su pueblo. Amén. Dios se comunica con su pueblo a través de hablar en lenguas. Vaya conmigo a la Biblia, 1 de Corintios capítulo 14. 1 de Corintios capítulo 14. Leamos la Biblia. Versículo 21. Dice así: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Vaya, vea usted que este texto, este verso 21, es un paralelismo de Isaías 28. Algunas Biblias ya traen los conectores ahí, los paralelismos. Si usted ve ese verso 21, lo conecta con Isaías capítulo 28, versículos 10, 11 y 12. Porque Pablo, este capítulo 14, Pablo lo ocupa para hablar de las lenguas. Entonces Pablo lo que hace es citar Isaías 28. Vamos a Isaías 28 para que vean que las lenguas no es algo del Nuevo Testamento, sino que es algo que ya venía desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 28. Vamos a la Biblia, hermanos. 28. Vamos a leer el versículo 10. Amén. Léalo conmigo. Estamos aprendiendo, hermanos. Dice así, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato, 28 días, mandato tras mandato, sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea,
un poco ahí, un poquito ahí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará, ¿qué? A este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Este es el texto que está citando Pablo para hablar de las lenguas, porque en el Antiguo Testamento ya Isaías había profetizado. Si usted lee el versículo 10, casi que ni sentido tiene lo que dice, ¿verdad? Versículo 10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, amén, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. ¿Y qué está haciendo el profeta? Lo que está haciendo es hablando en lengua. Y dice Dios, yo voy a hablar a mi pueblo a través de lengua como de tartamudos. Amén. Y usted lee el versículo 7, ahí mismo en Isaías 28. Isaías está hablando de aquellos que beben vino, de aquellos que se emborrachan, porque compara el hablar en lengua con los borrachos. ¿Cómo hablan los borrachos? ¿Cómo habla una persona que ya está ebrio? No habla como tartamudo, como dice aquí. Porque en lengua de tartamudo y en lengua extraña hablaré. Ellos como que otro idioma hablan, hermano. ¿Nunca le pasó a usted? No, aquí ya no hay de eso, hermano. Esto era antes, dice la Biblia, ¿verdad? Ya ni se acuerda usted, hermano. Y bendito Dios que no se acuerde. No vaya a ser que hoy en diciembre, amén, peligroso. ¿Cómo hablan los ebrios? Hablan como incoherencias. Ahora en el Nuevo Testamento Pablo hace el mismo paralelismo. En Efesios capítulo 5 versículo 18 dice Pablo, no se embriaguen con vino porque ahí hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Él dice, no se dejen controlar por bebidas alcohólicas, no se embriaguen con vino, más bien embriáguense del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, la persona puede llegar a hablar en lenguas, hermanos. Le da gloria a Dios. Entonces la gente de afuera, ¿qué dice cuando lo ve hablar en lengua? ¿Qué decía la gente que estaba en la fiesta del Pentecostés cuando el Espíritu Santo cayó en Hechos capítulo 2 y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas? ¿Qué decía la gente? Estaban ebrios, estos están llenos de mosto. Y Pedro se levanta y le dice, no es cierto, ellos no están ebrios. Porque a las 9 de la mañana nadie tomaba vino, hermano. A las 9 de la mañana. Ya a esta hora ya sí se podía, hermano. No están llenos de mosto. Porque la gente dice que habían de más de 14 nacionalidades. Y ellos le oían hablar en su propio idioma. Dice Hechos 2, 5, 6 y 7. Les escuchaban hablar en su propio idioma. Amén. Entonces, ¿cómo era posible eso? Es porque la influencia del Espíritu Santo, el poder de Dios vino sobre estas personas, y lo que produjo el Espíritu Santo en esas personas fue hablar en lenguas extrañas. Ahora me pregunto yo, ¿por qué en la iglesia ya casi no se habla en lenguas? Amén, hermanitos. Ya la gente está más embriagada de las cosas materiales. Está embriagada más de ¿qué más? Embriagada de las redes sociales, dice hermana Lidia. Lo digo con nombre para que no se enoje conmigo. Allá lo dijo la sierva. Se embriaga, o sea, embriagarse es estar bajo el control de. Hay gente que lo controla. No lo controla el guaro, pero lo controla otra cosa. Amén, hermano. No lo controla el vino, pero lo controla el pecado. No lo controla el pecado, pero lo controla las redes sociales. No lo controla las redes sociales, la mujer lo controla. Diga gloria a Dios, hermano. Pero del Espíritu Santo no se deja controlar. Amén. Mire, hablar en lenguas tiene dos propósitos. Hablar en lenguas tiene dos propósitos, según la Biblia. La primera y la segunda, dijo, ¿verdad? Tiene dos propósitos. La primera es la autoedificación. Es decir, que Dios, el Espíritu Santo le da a una persona a hablar en lenguas para edificarse a sí mismo. Pero hay un segundo propósito, que es edificar a otros. Entonces hay gente que habla en lenguas para edificarse a sí mismo, y hay gente que habla en lenguas para edificar a otros. Hoy vamos a estudiar eso. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 14, volvamos. 1 Corintios capítulo 14. Cuando se habla en lenguas para edificarse a uno mismo, sucede esto. Vea conmigo.
14:2 dice, 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla el ¿qué? Misterio. Vea que cuando el hablar en lengua lleva el propósito de autoedificación, es porque no le habla a los hombres, está hablando con Dios. Entonces se edifica a sí mismo. Y versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo él se llena. Alguien dice, no, dice, en la Biblia dice que no hay que hablar en lenguas porque es mejor profetizar, porque ahí no hay edificación. Sí hay edificación. Pablo nunca negó el hablar en lenguas. Es más, versículo 18, léanlo conmigo, 14:18. Pablo era el que más hablaba en lenguas. Vean cómo dice la Biblia: doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos los hermanos. Si alguien hablaba en lenguas, era Pablo. Si alguien, aleluya, era lleno, influenciado y controlado por el Espíritu Santo, era el apóstol Pablo, amén. No es que el apóstol Pablo estaba en contra, sino que Pablo decía que el que habla en lengua, él solo se edifica. Qué bonito cuando usted, mire, cuando usted está orando, hermanos, y de repente el Espíritu Santo comienza a llenarlo, a fluir, y usted comienza a hablar en lengua, hasta la atmósfera cambia, la atmósfera espiritual cambia. Usted siente autoridad, usted siente poder, usted siente liberación, hay una gloria, una unción sobre su vida, y a veces usted solo está en el cuarto orando, porque se vuelve una atmósfera sobrenatural el hablar en lenguas. Se autoedifica. Amén. Y ¿qué significa la palabra edificar? ¿Quién sabe qué significa edificar? Los albañiles, ¿verdad? Los constructores, los maestros de obra saben qué es edificar. Amén. Es fortalecer, es poner, ¿verdad?, una piedra sobre otra. Amén. Es construir una fortaleza. ¿Qué significa eso? Que cuando la iglesia o el cristiano habla en lenguas, ¿qué está haciendo? Se está fortaleciendo espiritualmente. Hay cristianos tan débiles, hay cristianos tan vulnerables por el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque no construyen muros a su alrededor, porque están tan vulnerables a los ataques del diablo que con cualquier prueba se debilitan. Pero gloria a Dios por aquella gente que es bautizada y llena por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted ve la vida de Pablo, Pablo tenía ataques, Pablo sufría bochorno, Pablo sufría todo tipo de sufrimiento, pero aleluya, nadie detenía a Pablo. Nadie detenía a Pablo, porque ese hombre solo edificándose pasaba. Ese hombre lo perseguían, lo apedreaban, lo vituperaban, lo arrastraban, le hacían esto, le hacían lo otro. En una ocasión, amados hermanos, lo arrastraron desde Iconio, de una ciudad a otra, hasta Listra, ¿verdad? Y dice la Biblia que lo dejaron, dice, medio muerto. Y los que andaban con él pensaban que ya había partido a la gloria, hermano. Y dijeron, bueno, ni modo, ya murió el hermano Pablo. Y de repente el apóstol se levanta, se sacude y dice, démosle pues. Amén. Usted aquí ve, hermano, que usted cara vemos, corazones no sabemos, las luchas que tienen, las pruebas que tienen, los ataques, las batallas que están en este momento lidiando con ellos, pero aquí están y usted los va a ver en victoria. ¿Sabe por qué? Porque cuando van a la oración, ellos se llenan de Dios y comienzan a hablar en un lenguaje espiritual, un lenguaje extraño, donde, amados hermanos, se crean fortalezas. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a la oración ahora? Señor, aleluya. Ni nos arrodillamos, pues. Acostadito, ahí bien envuelto. Aleluya, amén. Sí, qué rico, Señor frillito. Gracias, papá. Oh, Padre, te alabo, aleluya. Y ahí quedamos. ¿Y cómo se va a edificar así, hermano? ¿Y qué edificación va a haber ahí? Pero cuando usted va y comienza a orar, Padre, aquí estoy nuevamente, y de repente el Espíritu Santo fluye, hermanos, porque el Espíritu Santo no se derrama donde hay multitudes, sino donde hay un corazón contrito y humillado. Ahí está el Espíritu Santo y comienza a fluir y usted solo está. Y de repente los niños dicen, hoy en el cuarto, y en ese cuarto como que hubiese un incendio ahí, hermano. Por eso es que el diablo le tiene miedo a esa gente que es bautizada y controlada por el Espíritu Santo, porque hablan en un idioma poderoso. Amén. Ese es uno. Se edifica a sí mismo. Pero el otro propósito del hablar en lenguas, dijimos, porque Dios habla, ¿verdad?
Ahora dice, el Corintios dice que ni él mismo entiende, sino que como habla misterios, pero se está edificando. ¿Qué cosas habla el Espíritu Santo en nuestra vida en ese momento? Pero algo hay en el hablar en lengua que usted se renueva y se fortalece y toma fuerzas espirituales. Hay algo, hermano, poderoso en ello. Y Dios dice que habla a su pueblo a través de lenguas de tartamudos y de extraños, dice. Número 2, el hablar en lenguas tiene otro propósito, es la edificación de otros también. De otros también, y eso es bien bonito. Digamos, cuando Dios de repente quiere hablar al pueblo, lo que hace es levanta a uno en lenguas, pero a otro en interpretación de lenguas. Mire qué bonito, ¿verdad que hemos visto eso muchas veces en la iglesia nosotros? Cuando Dios levanta a alguien hablando en lenguas y otro las está interpretando. Aquí se ha dado el caso. Amén. No hace mucho, en un culto del día miércoles, amén, estábamos ministrando y comencé a hablar en lenguas y una hermana me decía: pastor, yo entendía lo que usted estaba diciendo. Yo entendía las palabras y estaba interpretando, porque había un espíritu de interpretación en la persona. Pues cuando Dios quiere darle un mensaje a las personas a través de las lenguas. No para eso las lenguas, pues. Es un medio por el cual Dios habla a su pueblo. A veces Dios va a levantar a alguien para hablar en lenguas y a otro para interpretarla. Y a veces Dios va a usar al mismo que usa para hablar en lenguas, lo va a usar para interpretar las lenguas. Hay gente que comienza a hablar en lengua y después la interpreta cuando le da profecía a una persona. Habla en lengua y después le explica qué es. Habla en lengua y después habla qué es. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque es el método que Él ha elegido. Es uno de los tantos métodos que Dios elige para hablar a su pueblo, para comunicarse con su pueblo. Qué precioso es cuando de repente, amados hermanos, alguien comienza a hablar en lengua y usted entiende. Amén. La interpretación es vital. Interpretación. Se ha dado el caso de cuando hombres han ido a predicar a países lejanos donde no hablan su idioma y ellos han predicado, amén, o han hablado ya sea en el idioma de ellos o han hablado en su idioma, y la gente de ese país han entendido lo que ellos han hablado porque lo han oído en su propio idioma. ¿Y qué ha pasado ahí? Ha habido no solo el don de lenguas, sino la interpretación de lenguas. Y cuando se habla en lenguas, cuando las lenguas se hablan para la edificación de la iglesia, es necesario siempre que haya intérprete. Siempre es necesario. No así cuando es para autoedificación. Cuando es para autoedificación, hermano, háblelas usted. Hay gente que va a orar por un enfermo y le comienza a hablar en lengua, el enfermo, y como no es nada, él no le va a entender. Qué raro, va a decir. Porque usted se está edificando, él no. Ahora usted le va a hablar en lengua es porque va a haber interpretación, porque hay un mensaje para él. Amén. Hay un mensaje para él. Pero usted está hablando en lengua, usted se está edificando a sí mismo. Amén. Gloria al Señor. Cuando ya es para otra persona, debe de haber ¿qué? Interpretación. Debe de haber interpretación. Ahora, ¿por qué es importante que haya interpretación en la iglesia? Porque no todos los que entran por esa puerta vienen influenciados por el Espíritu Santo. Hay gente que viene a hablar en lenguas satánicas. Y vienen y cuando están hablando en lenguas satánicas no están haciendo oraciones, ni están edificándose a sí mismos. Están haciendo conjuros, están haciendo invocaciones satánicas. Y hay gente que dice, amén, amén, dice la gente, amén. Como no tienen discernimiento ni interpretación, a todos le dicen amén. Y después salen con grandes dolores de cabeza. Salen todos enfermos, salen todos arruinados. ¿Sabe por qué? Porque no hay discernimiento ni interpretación. Pero es necesario que haya interpretación. Amén, hermanos. Ok. Dijimos que las lenguas son una de las tantas señales del evangelio. Dijimos que es uno de los tantos medios que Dios ocupa para hablar a su pueblo. Y número 3, el hablar en lenguas vigoriza a la iglesia. ¿Quiénes saben aquí qué significa la palabra vigorizar? Vámonos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vigorizar es activar, es dar fuerza, es darle autoridad, ¿verdad? Hechos capítulo 1. Note usted, en el versículo 4 dice, el maestro Jesús le dice a los discípulos, 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Esto hágalo para usted, hermano. Yo seré bautizado, diga, yo seré bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Cada vez que usted lea en la Biblia la frase sobre vosotros, habla del bautismo del Espíritu Santo. Cuando diga y vino sobre ellos y estuvo sobre ellos, venga sobre vosotros, esa es cuando se han bautizado. El bautismo en el Espíritu Santo es la inmersión en el poder del Espíritu Santo, que vigoriza y activa la vida del hombre. Eso es lo que hace el bautizo, hermano, el hablar en lenguas. Dice Jesús, pero recibiréis poder. Esa palabra poder en el griego original viene de la palabra dinamis, que viene de la palabra dinamita. Ya muchas veces hemos hablado de esto nosotros aquí. Dinamita. La palabra dinamita es lo que se ocupa para romper piedras, para romper aquello que naturalmente no se puede romper. Amén. El Señor dice, ustedes quédense aquí para que reciban, cuando sean bautizados, reciban dinamita. Amén. Para que reciban poder. ¿Sabe por qué, amados hermanos, hay en tantas iglesias gente que no cambia? ¿Sabe por qué hay en las iglesias, cuando llegan mucha gente, cuando llegan los hermanitos, usted ve la misma gente que no cambian, siguen siendo los mismos de ayer? Amén. Los mismos malcriados, los mismos rebeldes, los mismos desobedientes, los mismos maliciosos, los mismos mundanos. Y usted ve que se predica y no cambian. ¿Sabe por qué? Porque quizás los predicadores no tenemos dinamita. Digan amén los que predicamos, hermanos. Amén, digamos amén. Quizás los que predicamos no tenemos dinamita. ¿Sabe por qué? Porque humanamente no se puede convencer al hombre de su pecado. Aleluya. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería el encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando viene un predicador que ha buscado a Dios, que se ha llenado del Espíritu Santo, que viene siendo bautizado del poder de Dios, cuando este hombre o esta mujer habla, ya no es él el que está convenciendo al pueblo de pecado, es el Espíritu Santo que está tocando, que está transformando, que está liberando, que está rompiendo cadenas. Es el poder de Dios que provoca cambios en la vida de la iglesia. Hay predicadores que se enojan porque la gente no les hace caso. Es que la gente nunca te va a hacer caso a ti, ni a mí, mi hermano. Nunca. Pueblo rebelde, de dura cerviz, hijos del diablo. No, es que el pueblo, aleluya, solo puede ser transformado por una persona, y ese no es Danilo Cifuentes ni otra persona. Solo el Espíritu Santo puede transformar las vidas, amados hermanos, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y a veces es lo que nos hace falta a nosotros, la unción del Espíritu Santo. Nos enojamos porque no aplauden. Nos enojamos porque no dicen amén. Nos enojamos porque se duermen. Hermano, ¿qué espíritu andamos entonces nosotros? No el que se duerme, nosotros los que predicamos. Si la gente se duerme, si la gente se aburre, si la gente no dice amén, si la gente no aplaude, por algo debe ser, ¿no? Ah, que no le gusta la palabra dura, eso es. No, hermano. No. Mire, hermano, le voy a decir algo. Usted y yo quizás podamos tener limitantes. Hay gente aquí, habemos gente aquí que no hemos pasado, no conocemos ni siquiera qué es una aula de una universidad. Amén. Hay gente aquí, o habemos personas aquí que quizás se nos traba la traba cuando hablamos. Amén, hermano. Aleluya. Que para caminar para adelante, para atrás caminamos todavía nos hace falta mucho. Pero cuando viene la unción de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida, somos otras personas. La gloria de Dios comienza a hablar y ya no habla usted, amados hermanos, como ovejita. Ya su idioma es otro tipo de lenguaje, pues. ¿Se acuerda de la zarza? ¿Qué árbol ocupó Dios para llamar a ese gran Moisés, al gran caudillo de Israel? Una zarza ocupó. Le pregunto, ¿la zarza se parece al cedro? ¿Se parecerá al conacaste? ¿Se parecerá a... ¿Qué forma tiene la zarza? ¿O qué es la zarza, hermano?
un chiribisco, ¿va? En el salvadoreñismo, en el modismo nuestro, todo chiribiscudo, espinoso, fellito, hermano. Pero va que Dios no ocupó un cedro para llamar a Moisés, sino que ocupó una zarza. Si Moisés hubiera visto solo la zarza, no sube al monte. Digo, a ver, ¿qué es eso? Pero ¿qué vio Moisés en la zarza? Vio un fuego que permanecía en la zarza y veía que la zarza no se consumía, porque mucha gente va a ser llamada por Dios cuando lo vea usted arder en fuego. Mucha gente va a venir a los pies de Cristo cuando vea el fuego de Dios en su vida, mi hermano, y en mi vida también. Y va a ver los problemas, y va a ver las enfermedades, y va a ver tantas cosas que vive, pero van a ver que el fuego no se le apaga. La gente va a decir, bueno, yo veo que esa zarza no se consume. Ahí va la zarza para la iglesia, ahí va la zarza a predicar, ahí va la zarza a desempeñar su privilegio, ahí va la zarza a hacer limpieza, ahí va la zarza, aleluya, a hacer limpieza a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es el fuego de Dios en nuestra vida lo que le da valor. Es el poder de Dios lo que le da valor a nuestra vida, hermanos. Por eso es que Jesús dijo, no se vayan a ir hasta que sean investidos. Cuando reciban poder van a testificar. Hermanos, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice que los ángeles, hablando de todo tipo de ángel, ellos son más fuertes que nosotros. Dice que ellos son mayores en potencia y en fuerza. Pedro 2:11, segunda carta. Usted tiene enemigos. Y los enemigos que usted tiene son más fuertes que usted y que mí. Lo dice la Biblia, segunda de Pedro 2:11. Dice que ellos son más fuertes que nosotros. Usted naturalmente y yo naturalmente no podemos hacerle frente a esos enemigos. Ellos son más fuertes. Ellos son más ágiles. Ellos son súper inteligentes, son seres inteligentes, malvados, llenos de maldad. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enfrentar a esos demonios, a esos ángeles que son mayores que nosotros? Solo con el poder de Dios. Amén, porque cuando viene el poder de Dios en nuestra vida, ya usted no pelea con su fuerza, usted y yo peleamos con la fuerza de Dios. Y cuando peleamos con la fuerza de Dios, la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo no nos puede destruir, el enemigo no lo puede tocar, el enemigo no lo puede vencer, porque hay alguien que ha vencido y hay alguien que está con nosotros, y es el Espíritu Santo. Es importante que la iglesia le diga, Señor, bautízame en fuego, porque cuando habla en lenguas, amados hermanos, usted toma fuerza, usted se vigoriza, usted se activa, el hombre interior se expande. Por fuera lo ven todo acabado, con una grande ojeras, todo así que ya no puede. Humanamente, cualquiera dice, ya se va a morir, ya va a caer redondito, dice. Cualquiera puede decir así, pero espiritualmente los demonios cuando lo ven salen huyendo. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Oh, qué autoridad hay cuando usted es bautizado en fuego. Qué poder hay cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo. La iglesia de hoy necesita el Espíritu Santo. La iglesia de hoy, los miembros de la iglesia evangélica del Príncipe de Paz en el kilómetro 7 de Ciudad Delgado, necesitamos ser llenos y bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia va a seguir experimentando lucha, van a venir pruebas, pero la iglesia con el Espíritu Santo es una iglesia fuerte, es una iglesia con fortaleza, es una iglesia indetenible, es una iglesia indestructible, porque el Espíritu Santo está con ella. Pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, ese sería nuestro mayor fracaso. Yo critico a muchos ministros que miden el éxito de su ministerio pastoral a través de lo material. Mientras más grande sea el templo y más bonito sea, dicen, yo soy un buen pastor, yo soy un hombre de Dios, tengo el respaldo de Dios. Y no digo que tener un templo grande y bonito sea malo, es muy bueno. Cuando ven las sillas llenas, dicen, yo soy un hombre de Dios, yo tengo el respaldo de Dios, porque ven las sillas llenas y han aprendido. Y no digo que una iglesia se llene sea malo, es bueno, porque yo me gozo cuando viene un alma nueva a los pies de Cristo. No sé usted, yo me gozo cada vez que vienen más hermanos dispuestos a servirle a Dios. Yo me gozo mucho.
Pero yo no puedo medir el éxito de mi ministerio con las cosas materiales y terrenales. Porque a la iglesia de la Odisea, el Señor le dijo estas palabras: tú dices que eres rico, tú dices que no tienes falta de nada, no te hace falta nada, porque tienes riquezas, tienes lujos, tienes cosas materiales. Pero yo te digo la realidad: tú en realidad eres un desventurado, eres mendigo, eres pobre, eres un desnudo, eres miserable. ¿Sabe cuántas congregaciones son miserables, hermano? Amén. Usted ve iglesias llenas, bonitas, lujosas. Usted dice: aquí debe de estar Dios. Son iglesias miserables muchas veces. Y a veces pasa usted quizás por alguna iglesita, ¿verdad? Y no lo digo despectivamente. Lo digo cuando pasamos un lugar humilde, donde quizás no son asientos cómodos, donde no tienen equipo de sonido, donde no tienen cielo falso, donde no tienen aire acondicionado, donde no tienen comodidades. Pero ve 5, 6, 7, 10, 20, 30, 50 hermanos tirados al piso llorando en la presencia de Dios. Ahí la presencia de Dios se mueve. Ahí hay manifestaciones. Ahí la gente habla en lengua. Ahí la gente, aleluya, le da libertad al Espíritu Santo. Amados hermanos. Y usted entra a esas megas iglesias y no siente nada. Porque como yo he dicho, hemos sustituido nosotros el talento, la unción por el talento. Hoy buscamos predicadores talentosos y no llenos del Espíritu Santo. Yo siempre lo he dicho, no estoy en contra de la teología. Yo mismo soy maestro de teología, amo la teología y trato la manera de todos los días aprender de teología bíblica. Pero confiar en la teología antes que depender del Espíritu Santo es un fracaso para mí como predicador. Amén. Buscamos músicos que hayan ido a academias, que sepan, cantantes, que sepan entonar, pero espiritualmente están muertos. Y ahí es donde fracasamos. Si usted ve, la mayoría de hermanos, muchos hermanos que son profesionales, yo no tengo nada en contra de los hermanos profesionales. Es más, aquí tenemos muchos hermanos que son profesionales. Usted quizás ni cuenta se da, porque son gente humilde, que no andan aquí diciendo yo soy esto. No andan diciendo, pero aquí hay gente profesional. Pero hay tanta gente profesional en otras iglesias que cuesta ver a un licenciado hablar en lenguas, a un doctor bien raro que hable en lengua, ¿verdad? Casi no. Es como hablar en lenguas para la gente analfabeta. Porque ya el pastor ya no es pastor, es doctor. Es doctor y evangelista. O es apóstol, reverendo apóstol. Entonces ya ellos ya como que subieron de nivel. Y hay gente que llega a las iglesias confiando en sus títulos seculares o seglares, sus títulos teológicos. Y quiero decirle que en el mundo espiritual esos títulos no nos ayudan. Yo tengo títulos allá, mi esposa lo sabe. Y si algún día usted entra a la casita allá arriba, a la casa pastoral, usted no va a ver ni un solo cuadro. Y no digo que poner un cuadro sea malo, no me vaya a malinterpretar. Usted ponga ahí, mire, los hermanos que ya fueron a estudiar, ¿verdad?, al Instituto Bíblico, y que pongan allí su certificado, puro 5, ¿verdad? Y 6, pero ahí lo tienen, ¿verdad? Amén. No es malo, no es malo. Gloria a Dios. Es su esfuerzo. Digo un hermano, me saqué 6, pero es mi 6, no copié, dice, ¿verdad? Está bueno, excelente. Eso refleja el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación. Gloria a Dios. Si usted tiene un título de teología, gloria a Dios. Yo tengo varios títulos ahí. Pero nunca va a haber un título ahí colgado en la pared. Porque siento que se me puede subir Y cuando yo me vea allí que diga licenciado en teología, uy, hermano, peligroso, y de repente me ven caminando diferente. Entonces no quiero. Yo. Como uno pelea con uno mismo, uno sabe las debilidades de uno. Yo digo, yo mejor no pongo nada. Mejor ni me doy cuenta. Mejor que nadie sepa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene aquí y viene dependiendo del Espíritu Santo, es otra cosa. Y cuando usted viene dependiendo, o yo vengo dependiendo de mis conocimientos, ahí uno fracasa, hermano. Y ese ha sido el error grave de la iglesia. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Démosle gracias a Dios.
Dígale: Señor, te pedimos esta tarde que nos bautices, que nos llenes. Si hay alguien que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego, dígale: Espíritu Santo, bautízame. Dígale: Espíritu Santo, bautízame. Lléname. Señor, esta es una de las señales del Evangelio. Yo quiero recibir esa marca también. Yo quiero recibir esa señal también. Yo quiero recibir esa señal también. Yo quiero que tú me hables, quiero que tú me edifiques a través del don de lenguas. Edifícame a través del hablar en lenguas. Edifícame. Señor, mi espíritu necesita fortalecerse. Vigoriza mi vida. Activa mi vida. Llena mi vida. Señor, ya no quiero ser un cristiano vulnerable, un cristiano débil. Quiero ser un cristiano fuerte. En el nombre de Jesús, llena mi vida, que sea lleno del poder de Dios. Señor, como iglesia evangélica del Príncipe de Paz, necesitamos la investidura tuya, necesitamos el poder tuyo, necesitamos la gloria tuya, necesitamos la unción, hermano. Tus problemas, hermana, tus problemas, hermano, esos problemas que tienen un trasfondo espiritual, no se pueden deshacer, no se pueden quemar así nomás. Necesitas la unción de Dios, necesitas la gloria de Dios, necesitas el poder de Dios en tu vida, hermano. La Biblia dice en Isaías que es la unción la que pudre los yugos. Es la unción la que pudre los yugos. Es la unción que puede hacerte libre esta tarde. Es la unción que puede liberarte esta tarde de las opresiones que sientes en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. Hay cadenas que el diablo ha sembrado en tu vida que solo el fuego de Dios puede quemar y puede deshacer. Tienes que decirle: Señor, lléname. Cuando estés pasando por problemas, cuando estemos pasando por el desierto, cuando estemos pasando por los vituperios, cuando estemos pasando por la escasez, cuando estemos pasando por la depresión, cuando estemos pasando, aleluya, por la enfermedad, cuando estemos pasando por los desprecios, dile: lléname, Dios, llena mi vida, Señor, edifícame, revísteme de tu gloria. Revísteme de la unción, revísteme de tu poder, llena mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser, Señor. Aleluya. Lo que usted necesita, hermano, lo que usted necesita, hermana, lo que la iglesia necesita es la unción del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Es lo que usted necesita. Usted que ya está sin fuerza, usted que siente desmayar, usted que siente que ya no puede, usted que siente que la carga últimamente se ha vuelto más pesada. Usted y yo lo que necesitamos es la unción del Espíritu Santo. Usted que siente que su matrimonio se está destruyendo, usted que siente que sus hijos se están alejando de Dios, usted que siente, aleluya, que su casa necesita de Dios, lo que necesita es la unción de Dios en su vida. Oh, cuánto necesitamos el bautismo en fuego. Cuánto necesitamos el bautismo en fuego. Cuánto necesitamos el bautismo en fuego. Hay gente que lo ignora, hay gente que, aleluya, no lo desea, hay gente que no lo busca. Es necesario buscarlo constantemente, perseverantemente. Búsquelo, 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 búsquelo sin cesar, búsquelo sin cesar y llénese de la gloria de Dios y verá que esa promesa de Dios es para usted. La Biblia dice: Él los va a bautizar a todos, Él los va a bautizar a todos. Dios quiere llenarle a todos los que están aquí, a los que están débiles, a los que están enfermos, a los que están pasando por un problema difícil. Dios quiere llenarte, Dios quiere sumergirte en el fuego del Espíritu Santo. Tú que estás débil espiritualmente, tú que te sientes seco, te sientes vacío, te sientes abandonado, te sientes solo, lo que no se llama quita la maestra. Tú lo que necesitas es ser lleno del poder de Dios. Sumérgete en la gloria de Dios.
Sumérgete en la presencia de Dios. Sumérgete en la presencia de Dios. Y vas a ver que la batalla está ganada. Vas a ver que esa carga se va a comenzar a sentir más ligera. Porque va a ser el poder de Dios en tu vida. Llénese del poder de Dios, hermano. Vaya a la oración, enciérrese. Si es necesario no comer, no comamos. Y dígale: Señor, emocionalmente me estoy muriendo, físicamente me estoy muriendo, psicológicamente ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Pero si tú me llenas espiritualmente, si tú me das la unción, si tú, aleluya, me bautizas en fuego, si la gloria tuya cae en mi vida, yo voy a ser diferente, yo voy a salir adelante, yo voy a vencer. Mis enemigos no se van a burlar de mí, porque tú vas a pelear por mí, Señor. Necesitamos como iglesia, los líderes necesitan la unción de Dios. Usted, hermana, hermano, que Dios lo ha puesto como líder en un ministerio, en un liderazgo, en una directiva, en un comité. Usted que últimamente ha visto quizás deficiencia en esa área de la iglesia, en ese ministerio. Usted lo que necesita es la unción de Dios, porque cuando hay una mujer, un hombre lleno del Espíritu Santo, las cosas funcionan bien. Hay lucha, hay problemas, pero hay bendición, hay respaldo, hay gloria. Y yo sé que tú estás orando para que Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga tu liderazgo, Dios bendiga esa área donde Dios te ha puesto. Así que llénate de Dios sobre toda cosa. Busca la unción, busca la unción, busca la unción, busca la unción, búscala de mañana, búscala de tarde, búscala de noche. Es lo que necesita, mi hermano. Es lo que necesitamos. Aleluya, 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 Señor. Aleluya, aleluya, Señor, te adoramos. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo lo dijo: oran siempre, siempre, porque la respuesta el enemigo, aleluya, puede adorar esta tarde. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda, oh gloria a Dios, las fuerzas del mal. ¿Por qué no lo canta conmigo? Cántalo conmigo. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo lo dijo: oran siempre, siempre, porque la respuesta, gloria a Dios, el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda, aleluya, Señor,
Vamos a cantar la última vez. El enemigo caerá vencido. En toda prueba y lucha Él va a pelear por ti. Aleluya. Tú no estás solo, hermano. Tú no estás sola, hermana. Si oras ferviente con toda tu mente, amén. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte. Adoramos, Señor. Dele palmas al Señor en esta tarde. Amén. Dios le bendiga, hermano.